El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con una plática que está embolatada. El gobierno nacional ha decidido invertir el presupuesto destinado a ciencia, tecnología e innovación en la construcción de carreteras. Claro que son importantes, pero ¿qué pasa con la innovación, la ciencia? El gobierno ha manifestado claramente que quiere que Colombia sea el país más educado, pues una herramienta fundamental es la ciencia, la tecnología y la innovación. Si no, el desarrollo queda coartado. Pues para hablar precisamente sobre este tema que se ha manejado de manera soterrada y que abiertamente ya se están pidiendo al Banco Mundial y demás entes internacionales, pues créditos para subsanar este gravísimo error que es quitarle el presupuesto a la ciencia, la tecnología y la innovación. Pues para hablar sobre este tema me acompaña en estudio Lucy Gabriela Delgado. Ella es la directora hoy del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional y fue directora de Fomento de la Investigación en Colciencias. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Gabriela. Muchas gracias por la invitación, un tema muy importante para nosotros. Gabriela, ¿cómo se lee ese anuncio por parte del presidente de la República, que lo dice a través de los medios de comunicación, que este dinerito que es tan importante para el desarrollo y la construcción de un país se va a invertir, se va a destinar específicamente a la construcción de carreteras? Pues realmente nos preocupa mucho ese anuncio y nos preocupa y nos desconcierta justamente por lo que acababa de mencionar, que el país y particularmente el gobierno se han propuesto unas metas ambiciosas pero necesarias, como es la de llegar a ser uno de los países más educados. Ya posteriormente cambiaron al mejor educado de América Latina, y de ser el tercer país más innovador también de América Latina en el 2025, metas que solamente se logran con una inversión sostenida y con metas o submetas mucho más claras a nivel de ciencia, tecnología, innovación, investigación y educación. Entonces lo vemos con preocupación porque pareciera que por un lado van los eslóganes, van esas metas como muy superfluas, y por otro lado la inversión y la política pública que pareciera no existir. Cuando se concibe el sistema general de regalías y se dispone o se pretende disponer del 10% de esas regalías para ciencia y tecnología, pues digamos que fue una decisión que todos celebramos al unísono, porque era el recurso, así fuera momentáneo, que se necesitaba para salir o empezar a arrancar de un bache y de una brecha que tenemos como país, como Colombia, con respecto aún a los mismos países de la región. Es importante aclarar que el país tiene distintas fuentes de financiación de la ciencia, todas ellas insuficientes, que nos hacen estar absolutamente relegados con respecto a los países de la región. Eso significa que Colombia tiene una inversión del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo que no alcanza al 0.3%, cuando los países de la región, y ni se diga los países desarrollados, tienen inversiones por encima de 1% del Producto Interno Bruto exclusivamente para investigación y desarrollo. Cuando llega la noticia de las regalías dijimos, esto vamos a empezar a salir del hueco donde nos encontramos, aún entendiendo que las regalías no iban a ser el recurso más importante porque provienen de un recurso no renovable y por lo tanto no son sostenidas en el tiempo. Salvadora. Pero era el recurso importante, era la palanca más importante. Una cosa es el anuncio y otra cosa es el instrumento o el procedimiento que se implementa para hacer cierto el acceso a ese recurso. Pero espéreme, déme un chancecito para empezar a hablar sobre ese instrumento que tiene mucha tela de dónde cortar, porque la ciudadanía entendió de alguna manera con ese anuncio que si había un remanente, un dinero que no se invirtió de 1.5 billones de pesos para el tema de tecnología, innovación y ciencia, era porque nuestros profesionales en la materia no presentaban propuestas, que nos habíamos quedado rezagados. Esa era un poco la lectura de quienes estaban trabajando sobre el tema, pues no planteaban investigaciones, proyectos,
no se estaba haciendo nada porque esa platica estaba ahí estancada. ¿Eso es real? Yo creo que este es un espacio maravilloso y por eso lo agradezco, para decirle a la ciudadanía, a la sociedad colombiana en general, que eso no es verdad, que el procedimiento no permite que de manera transparente, masiva, se lleguen los proyectos diseñados y desarrollados por los investigadores de este país, que actualmente, según el mismo inventario de Colciencias más reciente, somos más de 10.000 investigadores con capacidades para abordar los distintos temas y las distintas problemáticas. Para eso sirve la ciencia. La ciencia sirve para aportar soluciones a problemas locales, nacionales, regionales o mundiales. Y el país en todos estos años, aún con esta inversión como tan oscilante, como tan poco sostenida, tan poco decidida, el país en este momento es referente para muchas temáticas y para dar soluciones a muchos problemas, y aún así nos reconocen otros países y otros investigadores en el mundo como referente. Luego sí hay capacidades, pero esas capacidades no permitían, o el proceso ahora no sí el permite, instrumento. claro, el proceso no permite que de manera abierta y transparente se accedan a esos recursos. Les voy a contar, en el mundo y en Colombia, por recursos distintos a los de regalías, el mecanismo para acceder, ¿cuál es? Un concurso abierto, que técnicamente se llaman convocatorias, llamados o calls en el ámbito internacional. Esas convocatorias fijan unos objetivos, se abordan en unas temáticas que equivaldrían a las necesidades regionales. Es decir, los gobernadores bien pueden, con sus recursos, porque constitucionalmente pues son de cada ente territorial, plantear sus problemas y hacer un llamado abierto para que todo aquel investigador que tiene una experiencia en formulación de proyectos, aquí no hay especialistas en estructurar proyectos que podrían ser o aplicarse a otro tipo de proyectos. Los estructuradores de proyectos en ciencia, tecnología e innovación se llaman investigadores, y por lo general en la estructura colombiana están en las instituciones de educación superior. Son docentes también de la educación superior. Más del 90% están concentrados allí. En ese ejercicio, en ese proceso, en ese protocolo, el formalismo indica que se plantean los problemas en unas temáticas y abiertamente los investigadores llevan sus proyectos para comprometerse a aportar a la solución. Muchas veces ese aporte a la solución indica resultados de corto, mediano o largo plazo. Generalmente los resultados de impacto en ciencia no son de corto plazo, sino de largo plazo. Entonces, allí empieza a haber problemas con la asincronía de los gobiernos. Un gobernador los necesita para allá, mientras que otros, de pronto un poco, digámoslo, más visionarios, dicen, bueno, esto podría ser una meta volante, aportamos, pero ojalá venga otro gobernador que siga apalancando para tener esos recursos que el país necesita en el tiempo en el que se pueden lograr. ¿Qué ha pasado con el sistema de regalías solamente allí? Que no hay un concurso abierto en la mayoría de los casos. Los problemas están definidos a través de unos planes de ciencia, tecnología e innovación que se denominan y que los tienen todos los entes territoriales, que se llaman los PEDECTIS. Ahí están los problemas. ¿Quién mejor que las regiones no conoce sus problemas? Los han identificado claramente. Pero mientras en el primer caso, en el caso mundial, en lo que ya está inventado, los investigadores llegan con su propuesta, todos en un mismo punto-tiempo, con procesos definidos, llegan a unos evaluadores idóneos, porque eso es lo que garantiza el proceso, la evaluación por pares en la ciencia en el mundo. Otras personas que se desempeñan en áreas similares definen si el proyecto es viable, si el presupuesto es apropiado, si realmente los investigadores pueden comprometerse con unos resultados con ese presupuesto, se califica y solo pasan los mejores. En el caso del sistema de regalías se hizo una cosa bastante populista, se le dio el poder a los gobernadores, que por más buena voluntad, no todos pueden tener en su cabeza las máximas del conocimiento y en todos los temas, ellos definen qué proyectos pueden pasar o no a la evaluación. ¿Y ahí se impone el amiguismo o la meritocracia? Yo creo que las dos cosas. Lo que pasa es que en el segundo caso son menores los ejemplos exitosos, muchísimo menores, y creo que incluso ni el amiguismo. Yo quiero irme como por algo más desprevenido en medio de este mar de corrupción, pensando bien de nuestro país y que algún día vayamos a cambiar, y es que la ignorancia, en el mejor sentido, es tan grave como el que quiere robar adrede.
Hacemos una pausa, Gabriela, y continuamos hablando de este instrumento que se convierte en el peor enemigo para recibir estos proyectos de los investigadores que efectivamente están trabajando por mejorar las condiciones de nuestro país. Una pausa y regresamos. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre el cambio que el gobierno nacional le dio al manejo del presupuesto para ciencia, tecnología e innovación y decidió enviarlo al tema de construcción de carreteras en nuestro país. Una solución bastante ilógica y es precisamente con argumentos como estamos soportando hoy este debate. Vamos a saludar a esta hora a nuestra compañera Viviana Bello, quien se encuentra con Patricia del Portillo. Ella es investigadora y directora de Corpogen. Nos ayuda a alimentar precisamente cuáles son las consecuencias de quitarle el presupuesto a la ciencia, la innovación y la tecnología en un país que espera ser el más educado. Viviana, adelante. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, usted lo ha venido mencionando, este informe que ha presentado la Contraloría General de la Nación, pues da cuenta de lo que han dicho los científicos durante años en el país, y es que los recursos no están siendo destinados a la ciencia en Colombia. Por eso, a esta hora de la tarde saludamos a Patricia del Portillo, quien es doctora y directora ejecutiva de la Corporación Corpogen, dedicada a la investigación. Patricia, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Y esa voz que nuevamente se alza. Bueno, pues yo creo que nosotros lo hemos dicho durante mucho tiempo, realmente las regalías quedaron diseñadas de una manera en que no llegan directamente a la investigación del país, no llegan a cubrir las necesidades que la investigación podría suplir en un momento determinado, sino que simplemente están manejadas por los políticos, por gobernadores, alcaldes, en los cuales prima más tener votos que hacer verdadera ciencia. Entonces el problema gravísimo que tenemos en este momento es que, claro, proyectos que deberían ser continuos en el tiempo, proyectos que se hacen por fases se quedan sin financiación, proyectos que deberían realmente llegar a las regiones se van, por ejemplo, para lo que denunció el Contralor. Pero no es problema de los científicos, la plata no le llega a los científicos, la plata se está destinando a otros rubros por otras vías, no por la vía de los científicos. Lo hemos denunciado desde que se crearon las regalías, hemos dicho, finalmente los científicos vamos a ser los que vamos a pagar el plato roto, porque claro, esa plata debería ser manejada por el ente administrador de la ciencia y la tecnología en el país, que es Colciencias, bajo reglas claras de las regiones, pero llegando realmente a donde tiene que llegar el dinero, no quedándose por el camino. Patricia, el presidente de la República durante su periodo, sus 2 periodos, pues ha dicho que Colombia va a ser la más educada, pero ¿cómo pensar en educación si no se invierte en ciencia, no se invierte en tecnología y en innovación? Pues eso es como un saludo a la bandera, o como tener a la mamá, pero tenerla muerta, perdóneme, lo digo de esa manera tan clara y tan escueta, pero es que es imposible pensar que Colombia puede innovar cuando lo que estamos haciendo es llegando a una innovación mínima, no a lo que la ciencia llega en innovación, que es una innovación disruptiva. Nuestra innovación es una innovación de mejorar el cordón del tenis, para ponerle una fluorescencia en la puntica del cordón. Eso no es la innovación que el país necesita. El país necesita proyectos de envergadura, proyectos de alto alcance, proyectos que se mantengan en el tiempo, proyectos que cubran las necesidades que la ciencia puede cumplir, porque el problema grave es que ahorita le están pidiendo a la ciencia que supla al Estado, y eso tampoco es. Muchísimas gracias a Patricia del Portillo, quien es, mencionábamos, directora ejecutiva de Corpogen. Nosotros, Omaira, la dejamos para que usted continúe con este análisis y el panorama para la ciencia y la tecnología en Colombia. Viviana, muchas gracias y continuamos en estudio con Lucy Gabriela Delgado. Ella fue directora de fomento a la investigación en Colciencias. ¿Cómo juega Colciencias en este proceso? Porque ahora es autónomo el gobernador en decidir qué procesos, qué investigaciones pasan, cuáles no, un poco en la coyuntura de presentar resultados durante su administración, porque ya lo decía usted antes de irnos al corte a comerciales, cuando son investigaciones visionarias,
pues no son a corto ni a mediano plazo, evidentemente. Y a los gobernadores les interesa dejar resultados, que todo quede por escrito, yo hice, yo avancé y demás. Y la investigación pues no es un campo en el que pueda dejar resultados inmediatos. ¿Cómo juega Colciencias, que uno tenía o tiene en la cabeza es el órgano, la institución competente precisamente para facilitar estos procesos? Colciencias sigue siendo el ente rector de la ciencia y la tecnología, aunque en esta crisis de institucionalidad y de gobernanza, pues casi que todos han querido asumir su papel, si no, no tendríamos a un DNP justamente haciendo el seguimiento de los proyectos que son de ciencia y tecnología del Sistema General de Regalías. Fue una decisión, repito, la del Sistema General de Regalías muy populista, a cada quien le dieron su pedacito para que se sintiera contento, sin sentir y sin pensar y sin proyectar el poco impacto que iba a tener esa salida en términos de esa financiación para investigación, que no es otra cosa que hacer cierto ese discurso del desarrollo sostenible. Solo con conocimiento un país logra tener un desarrollo sostenible, un valor agregado a los productos naturales. Eso solo se logra con ciencia, tecnología e innovación. Pero bueno, Colciencias sigue jugando su papel, es decir, en esa Pero estrategia. Queda un poco maniatado con el tema. Claro, porque le dan un papel secundario. Sigue siendo lo que llaman la Secretaría Técnica y es quien selecciona los evaluadores para los proyectos, pero los proyectos que no llegan de manera transparente, que es el gobernador, si nosotros, y esa experiencia se tiene documentada, cómo los investigadores pasaron de ser expertos en hacer ciencia y pasaron a ser, este término lo acuñó un exdirector del Instituto Nacional de Salud, que íbamos a tener que hacer el papel de investigadores lobistas. Entonces teníamos que empezar a hacer lobby en las gobernaciones, a convencer a un gobernador de que la idea era muy buena y que le apuntaba a sus planes estratégicos para la solución de los problemas locales. En ese sentido, pues jugaba el grado de comprensión, de compromiso, la capacidad de convincente o no que tuviera el investigador. Y en ese relacionamiento, pues el gobernador bien pudo estar al frente de un proyecto maravilloso, sí, que simplemente no entendió. Yo prefiero irme ahí, aunque también hay casos en donde el gobernador, que no se documentaron porque los investigadores somos bastante temerosos y tímidos, pero donde decían es que a mí el gobernador, los tuve en Colciencias, 2 personas en ese lapso, que me decían, pero es que este proyecto el gobernador me exige que le contrate a 2 sobrinas o que le contrate a la hija, y pues realmente eso no es transparente y pues es un acto de corrupción. Sí, simplemente claro. Los investigadores se abstienen, lo cuentan como una anécdota, pero ha pasado. Entonces, realmente el gobernador no lo entiende, dejémoslo ahí, y simplemente lo guarda y pasa a aquel en donde él encuentra un grado de convicción mayor sin que necesariamente eso equivalga a calidad del proyecto y a impacto de los resultados. Cuando llegan esos proyectos, que en su mayoría, que es otra falla del sistema, no necesariamente son los investigadores los que lo pueden presentar. Cualquier ciudadano colombiano que tenga una buena idea y que crea que esa buena idea se llama investigación puede presentar un proyecto y convenció al gobernador. Eso pasa a Colciencias y Colciencias en su Secretaría Técnica ya llama a los evaluadores y los evaluadores expertos le pueden decir excelente tu ocurrencia, pero eso no es una propuesta de investigación. La rechazan y la rechazan y la rechazan. Entonces, mientras que en el sistema convencional de acceso a proyectos se abre la convocatoria y se cierra y hasta el año siguiente vuelve uno a acceder a recursos y le pueden dar incluso las observaciones de por qué no pasó su propuesta para que en ese año o en ese lapso de tiempo se corrija, se mejore. En el caso de las regalías ocurre lo que yo he denominado coloquialmente repechaje. Pasa tantas veces, en tanto el gobernador insista y termina habiendo hasta un conflicto de intereses, porque a veces los proponentes del proyecto terminan ajustando casi que para darle gusto a los evaluadores y que se lo pasen, y el evaluador después de que vea que le han hecho caso, así en el fondo sepa que el proyecto no tiene ninguna proyección, cómo no se declaran a veces impedidos, y hasta que le aprueban el proyecto en X número de repechajes. Eso es el proceso, aunque parezca tan insignificante, termina viciando los resultados del mismo. Gabriela, ¿por qué se subvalora el trabajo y el impacto social, sobre todo la investigación, la ciencia y la tecnología en un país como este? Esa es la historia y yo creo que ese es un reto que tenemos los investigadores. Si no fuera así, no tendríamos pues la situación que estamos viviendo ahorita, que de no tener espacios como este, el imaginario de la gente es que
ay, los investigadores no están presentando buenos proyectos. Lo que tenemos son cerebros fugados, tienen que irse a trabajar a otro lado donde hay O un reconocimiento cerebros aquí, frustrados, como los que nos frustrados, por quedamos supuesto. acá mirando a ver cómo convencemos a nuestros tomadores de decisión de que justamente eso que están haciendo, esas políticas que están implementando, van a ser un fracaso, porque ese remanente que hoy tenemos de 1.5 billones de ciencia y tecnología por proyectos no ejecutados, se advirtió que podía pasar con un proceso tan defectuoso y con tantos vacíos y de alguna manera populista. Hoy estamos enfrentados a una cosa aún peor, que el gobierno, para cumplir esas metas ambiciosas que se propuso, y que bien pudiera hacer una enmienda constitucional que le hemos rogado desde el primer día que se implementaron las regalías para ciencia, cambie el proceso y destinelas para ciencia con un proceso más transparente, más equitativo, y apalancamos de una vez las universidades, la educación, todas las instituciones de educación superior. El gobierno siempre nos decía, no hay manera porque se tiene que hacer una enmienda constitucional, cambiar un articulito y eso no se va a poder. No. Entonces nosotros resignados hemos jugado a las regalías y hemos mirado a ver cómo se hace, y simultáneamente para la meta del país más educado, o ahora el mejor educado de América Latina, pues se requieren también recursos, porque esa educación y esas metas no se logran justamente si no pasan por investigación. Entonces la lógica para nosotros y para cualquier ciudadano es, si están las regalías y se necesita una enmienda constitucional, y aprovechando la paz y en ocasión del fast track, y si el presidente lo va a hacer, pues cámbielas, dispóngalas con un proceso diferente, con eso todos las podemos usar para el mismo fin, ciencia, tecnología e innovación. Con sorpresa nos damos cuenta que la enmiendita constitucional sí se puede hacer, pero para vías terciarias, y que como la meta de educación sí se tiene que cumplir, entonces llamamos al generoso Banco Mundial, que nos va a hacer un empréstito de 160 millones de dólares para una convocatoria que se denomina Colombia Científica, para financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en las instituciones de educación superior. Preferimos endeudarnos que resolver con la plática que teníamos, claro. O sea, tapamos un hueco con otro hueco y generamos tres veces se pueden financiar 3 Colombias científicas con el recurso de regalías, en lugar de endeudarnos con el Banco Mundial. Una nueva pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Continuamos nuestra conversación con Lucy Gabriela Delgado. Ella es exdirectora de Fomento a la Investigación en Colciencias, hoy abriendo o ahondando aún más el debate que se ha dado en el país sobre la decisión del gobierno de tomar un dinerito que estaba un remanente, 1.5 billones de pesos, ya no para la ciencia, la investigación y la innovación, sino para la construcción de vías terciarias en el país. Gabriela, ¿cuáles son esos trabajos, esas investigaciones que en las diferentes áreas de la ciencia, la investigación y la innovación en este país históricamente se convierten en la bandera para visibilizar el trabajo que casi que con uñas tienen que realizar nuestros investigadores y científicos? Bueno, yo creo que en todas las áreas del saber hay algunos aportes y no son pocos que han hecho investigadores y científicos colombianos. Declarando como es debido mi conflicto de interés, porque trabajé con el doctor Manuel Elkin Patarroyo durante muchos años, el hecho del concepto de vacuna sintética nació en Colombia con las investigaciones de él, sin contar con todo el recurso humano que él ha formado a lo largo de 40, 50 años de historia, donde hizo y apropió el concepto de investigación científica para nuestro país. Todo lo que han hecho las universidades en los últimos años en materia de salud, el mismo Instituto Nacional de Salud, los avances que se tienen basados en conocimiento para contener la epidemia del chikungunya, pues son producto de y denotan pues las capacidades que tiene el país.
Colombia fue declarado en el 2013 libre de un parásito, de un gusano, que se llama oncocerco, y fue el primer país declarado por la Organización Panamericana de la Salud en el mundo como libre de oncocercosis. El programa de los bebés canguro es diseño colombiano, de investigación colombiana, el marcapasos del doctor Reynolds. Lo que ha hecho el doctor Ginasa, si no se ha hecho en Colombia, pues es de un cerebro colombiano que de pronto tuvo un ambiente de formación nacional en sus primeros años. Hay muchísimos avances. Colombia es reconocido en el tema de leishmaniasis por todos los avances que han hecho los grupos científicos colombianos, el PCET de la Universidad de Antioquia, el CIDEIM, la Universidad de los Andes. Muchos investigadores han aportado a la solución y por lo menos a la comprensión de enfermedades infecciosas tropicales, y el conocerlas ya nos da un paso firme para seguir avanzando en el conocimiento y en una probable solución. Entonces yo creo que hay muchos, digamos, resultados importantes. Recientemente, el de esta semana que fui conocedora, en Medellín, con todo este tema de la polución ambiental y de la contaminación y de todo ese aire tan nocivo a nivel de incremento de la densidad de micropartículas, en la Universidad de Antioquia ya se tiene un producto, un dispositivo que se puede colocar a todos esos carros o vehículos con diésel, que va a reducir o reduciría ostensiblemente la emisión de gases con esos microparticulados contaminantes. Entonces, y eso solamente ocurrió después de 10 años de investigación en combustibles y en alternativas limpias a nivel de biocombustibles. Hay muchísimo donde aportar, pero nuestras investigaciones son intermitentes, no existen resultados en el mundo que sean a cuentagotas. Es como si usted le diera de comer a un niño hoy, pero mañana ya no tiene y lo va a poner a competir en una carrera atlética, pues indiscutiblemente por más ganas que tenga necesita energía, esa energía se necesita y se llama financiación en ciencia. ¿Cuál es el camino, Gabriela, ya para concluir esta conversación? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se puede viabilizar? Usted hablaba del lobby, que es una cosa hartísima, pero ¿cuál es el trabajo que toca hacer para que efectivamente en el Congreso de la República y este gobierno entienda la importancia de la inversión, una gruesa inversión en esta materia? Bueno, yo hoy no lo llamaría lobby, hoy yo llamaría, y para hacer un ejercicio de autorreflexión, ¿qué nos ha faltado a nosotros como investigadores? Y creo que nos ha faltado muchísima pedagogía, mucha pedagogía para que quienes estén tomando la decisión realmente entiendan el valor del conocimiento. Nos hace falta hablar con congresistas, nos hace falta hablar con ministros, con los directores de planeación nacional, con quienes tienen a su cargo no solamente la ejecución, sino la disposición de los rubros, para que realmente apuesten por el conocimiento y que este país no solamente viva de eslóganes, sino que tenga un verdadero desarrollo sostenible con apuestas claras y congruentes. No puedo echarme un eslogan y un discurso de la locomotora de la innovación o el país más innovador, cuando cada vez le estoy restando más plata a la ciencia, cuando voy y firmo un cheque de que voy a aumentar el 1% del Producto Interno Bruto, pero simultáneamente y a la primera oportunidad le echo mano a la platica de la ciencia para solucionar otros problemas fundamentales que tiene el país. Que hay de dónde sacar la platica también para esos otros pues por lo problemas menos para el caso de Mocoa existe un fondo de imprevistos que ojalá lo puedan utilizar, y bien utilizado, para solucionar esta tragedia de manera inmediata y no sigan desangrando la ciencia, porque el país va a seguir enfrentándose, no vamos a poder planear, sino vamos a estar todo el tiempo viviendo de imprevistos y de improvisación ante las tragedias, porque no vivimos del conocimiento. Y a eso y a los intereses económicos particulares, pues que hay que sumarle el tema de la corrupción, porque si esa platica no se desviara, pues qué tanto se podría hacer en un país como este si dejaran de robárselo, de desangrarlo constantemente. Gracias, Gabriela, por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias por el espacio. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.